una vida de gozo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren tener una vida de gozo? ¿De verdad quieren? Yo veo unos que les gusta ser amargados. La verdad. Les gusta ser amargados, les gusta estar así como medios tristes, sienten que sufrir es parte de su vida, les gusta ser la víctima para que alguien los consuele. Pero ya vimos la semana pasada que el Señor quiere que vivamos llenos de gozo, ¿verdad que sí? Que vivamos nuestra vida cristiana llenos de gozo. El gozo está en nosotros, ¿ok? Cristo habita y nos llena de su plenitud. Y el Señor quiere que vivamos llenos de gozo y llenos de alegría, siempre, siempre. Pero hoy vamos a ver que el Señor se goza y que quiere que nos gocemos con Él. Y que además hace un reproche a su pueblo porque no se gozaban de las maravillas del Señor. Vamos a comenzar con este tema. ¿Cuántos se quieren gozar con el Señor? El Señor habita en nuestra vida y nos llena de gozo, de la plenitud del gozo. Y en el Antiguo Testamento, y también cuando estuvo el Señor Jesús aquí, batalló con el hecho de que se habían cumplido profecías maravillosas, que el Señor estaba haciendo maravillas en su pueblo y el pueblo no se gozaba. El pueblo más bien estaba criticando, el pueblo amargado, el pueblo rechazando todas las maravillas que Dios estaba haciendo. Y, ¿sabe? En la iglesia de hoy se ve gente así. Y es triste. Están pasando maravillas. Dios está haciendo sus maravillas. El Señor está cambiando y transformando a la gente. Está estableciendo su reino. Vemos milagros y maravillas. Y siempre hay unos bien amargadotes. Siempre hay gente que no, todo lo critica. Ahora ya van con sus payasadas a danzar. ¿Qué son esas payasadas? O sea, siempre hay esas cosas. El criticón. Luego hablaremos un día de Mical pronto, ¿verdad? Pero así hay Micales, ¿verdad? En la iglesia. Y un día el Señor se enfrentó a esta situación, el Señor Jesús, y les reprochó. Pero además con el amor que le caracteriza, les enseñó con mucho amor. Y los invitó a que se gozaran con Él. ¿De qué? De lo que podían ellos ver, las maravillas de Dios cuando llegó el tiempo, ¿verdad? De la visitación para el pueblo de Israel. Salmo 16:11, estamos en el Antiguo Testamento. Dice así, Salmo 16:11. En la Reina Valera dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. De hecho tenemos cantos, ¿verdad? De este versículo, bien bonitos. Me mostrarás el camino de la vida. ¿Quién es el camino de la vida? Me concederás la alegría. En ese camino, que es el camino, la verdad, la vida en Jesús, el Señor nos concede la alegría de su presencia. Me concederás la alegría de tu presencia y escuche, el placer de vivir contigo para siempre. Mira, hermano, estos eran promesas, estas eran figuras y sombras de lo que había de venir en Cristo Jesús, ¿verdad? Ellos no vieron muchas cosas, pero ellos se gozaban en la presencia del Señor. Pero vean la gran diferencia, hermanos, entre lo que vivieron en el Antiguo Testamento, que a veces podían entrar en la presencia o se manifestaba la presencia de Dios. ¿Se acuerdan aquel episodio donde en Crónicas llena la presencia de Dios como una nube todo el templo? Al grado que la gente se sale porque la presencia de Dios llenaba el templo, ¿no? Entonces el Señor se manifestaba. Hoy no es así. Él habita en la iglesia. Él habita en nosotros. Así es que ahora esta es una realidad. Me mostrarás el camino de la vida. Mire, cuando vino Jesús y nos dio la vida, nos concedió el Señor la alegría de su presencia, pero que continua, y el placer de vivir contigo para siempre. Nosotros no estamos en los tiempos de las sombras y las figuras de lo que había de venir, sino que estamos viviendo la consumación de esas
bendiciones. Ahora nosotros habitamos en la plenitud del gozo. ¿Cuántos saben que están habitando en la plenitud de gozo? Que están habitando en Jesús. O que la plenitud de gozo que es Cristo habita en ustedes, como usted le quiera acomodar. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Plenitud de gozo. La pregunta, ¿es notoria en nuestra vida la plenitud de gozo? ¿Sí o no? Pues estamos acá platicando como amigos, ¿no? Eso debería de ser nuestra realidad. Ahí está hablando de algo que va a suceder. Sucedió cuando Cristo vino, murió y resucitó para habitar como ¿se acuerdan que les expliqué? Como espíritu que da vida en nosotros, los que arrepentidos creímos en Él. Dice Lucas 10:17. Vamos a ver un pasaje para comenzar con esto. Vamos a ver cómo el Señor se goza. El Señor Jesús se gozaba. Y las razones de por qué se gozaba. Y ese Señor Jesús ahora habita en nosotros. ¿Y qué cree? Se quiere seguir gozando. Se quiere gozar. El Señor se goza. El Señor es alegría. El Señor se regocija, hermanos. Y habita en nosotros. Entonces, ¿qué debería de estar pasando en nuestra vida? El fruto del gozo, ¿cierto? La manifestación del gozo. Porque la plenitud de gozo está en nosotros hoy, en Cristo Jesús. Aquí habla de cuando el Señor Jesús preparó a mucha gente, a 70 personas, y las envió a predicar. Las envió a predicar el evangelio y les dio autoridad para que echaran fuera demonios, ¿verdad? Y cuando regresan ellos vienen maravillados y llenos de gozo por lo que veían, porque ellos podían ver las maravillas de Dios. Ellos podían escuchar las maravillas de Dios. Incluso lo más maravilloso es que el Señor les permitió participar de esas maravillas, ¿no? Porque fueron enviados por Jesús. Lucas 10:17 dice: cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría. ¿Cómo estaban? ¿Qué pasa cuando Dios te usa y te envía? ¿Qué pasa cuando entiendes que eres un enviado y el Señor se manifiesta en ti y puedes ver y oír y experimentar las maravillas de Dios? ¿Qué sucede? ¿Te llenas de alegría? ¿Sí o no? ¿Cuántos se dejan usar por Dios? ¿Cuántos son mandaderos de Dios? Y Dios los manda a hacer cosas. ¿Cómo regresas? Lleno de alegría, porque miras las maravillas que Dios hace, ¿o no? Bueno, dice, así regresaron ellos llenos de alegría. Y llegaron y le informaron: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando escuchan tu nombre. Y llegaban: en el nombre de Jesús, fuera. Y los demonios se retorcían y se iban. Y ellos vienen sorprendidos, llenos de gozo y de alegría por lo que están viendo y escuchando, por lo que están experimentando de las maravillas de Dios. Claro, el Rey del cielo estaba ahí y les había dado esa autoridad, esa encomienda, ¿cierto? Y entonces dice: hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Jesús les dice: sí, claro, yo mismo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, hermanos, ¿quién creen que envió a Satanás del cielo? ¿Sí? Dice: claro, tienen esa autoridad. Yo vi a Satanás mismo. Ustedes ven a los demonitos, a los achichincles del diablo, ¿verdad? Pero yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y con esa autoridad que el Señor desterró a Luzbel del cielo, esa autoridad yo les di a ustedes para que fueran a echar fuera demonios. Qué padre, ¿no? Y cómo están ellos llenos de gozo y de alegría de que Dios les dé esta autoridad, estas encomiendas y sean usados. Dice: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. ¿Sobre qué? Sobre todos los poderes del enemigo. Está bien bueno esto, pero no nos vamos a quedar aquí. El tema es otro. Vamos al gozo, a la alegría. Y dice:
Ustedes pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlo. Está hablando de demonios y de fuerzas del enemigo, ¿verdad? Nada les hará daño. Entonces, ¿dónde están esos que piensan que el diablo les hace daño? Que el diablo los ataca y que el diablo les hace y que el diablo no los puede tocar. A menos que usted le arme una pista. ¿Se acuerdan que les enseñé la otra vez? Ni deis lugar al diablo. Pero, hermanos, nada les hará daño. ¿Por qué? Porque son enviados, no están de acomedidos. Y la presencia del Señor va con ustedes. Pero viene una aclaración importantísima. Les dice Jesús, al verlos, Jesús tan emocionados de las maravillas y las señales que ellos estaban viendo y oyendo. Son esas cosas que dice la Biblia, vamos a leer ahorita, que los profetas del Antiguo Testamento quisieron ver. Ellos quisieron ver, ellos anhelaron ver esas cosas, pero no era para ellos, era para nosotros, era para la iglesia. Dice, pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Estaban ellos maravillados de lo que estaba sucediendo, de estas señales, ¿no? No se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense, esta es la razón que nos debe de alegrar. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Pero ¿cuál es la orden del Señor? Alégrense. Pero alégrense por las cosas correctas. No se alegren por las cosas que ven, sino que alégrense más por el hecho de saber que ahora sus nombres, por cuanto creyeron, están escritos en el libro de la vida. Tienen la vida eterna. Hoy pertenecen al reino de los cielos, ¿no? Era la promesa. Faltaba que el Señor fuera a preparar el lugar, ¿se acuerdan? Y dice, en esa misma ocasión, sigamos leyendo, en esa misma ocasión, ese es nuestro tema. Ese es el tema, ya, abra su mente. Si andaba dormido, ya despierte. Dice así, esa misma ocasión, Jesús se llenó de gozo. ¿De qué se llenó Jesús? En el Espíritu Santo. ¿Cómo estaba el Señor? Gozoso, lleno de alegría, regocijándose, feliz, contento, celebrando. Y dice, y dijo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿A qué lo llevó a Jesús? Ese gozo, a adorar, a alabar al Padre, ¿verdad? Y a bendecirlo. Y dice, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes, y por revelárselas a los que son como niños. Había los sabios, los inteligentes, los eruditos y los conocedores de la Biblia, hermano. Los escribas y los fariseos, que vamos a ver adelante, que no se gozaban de las cosas que veían, nomás renegaban y criticaban. Y como dice aquí, las escondiste de los sabios, de los que se creen que saben mucho, y se las entregaste a los que son como niños. O sea, gente sencilla, gente simple, gente que podía creer y maravillarse. ¿Cómo es un niño? Le haces un truco, ¿no? Y ¿cómo le dices, no? ¿Cómo se maravilla un niño? Este corazón de maravillarse y de gozarse al ver las cosas que Dios hace, hermano. ¿Ven? Y dice, a ellos se las quisiste mostrar, a ellos se las quisiste entregar. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Dárselos a los que tengan un corazón sencillo, simple, para sorprenderse y admirar y glorificar tu nombre. A ellos se los quisiste dar. Así te gustó a ti. Mi Padre me ha confiado todo, dice Jesús. Nadie conoce verdaderamente al Hijo, excepto el Padre. ¿Quién conoce al Hijo perfectamente? El Padre. Llevan una eternidad juntos, hermano, ¿no? Dice, y nadie conoce verdaderamente. A ver, escuche esto. Nadie conoce verdaderamente. Nadie, hermano. ¿Cuál es el teólogo más picudo que usted conoce? Que te quiere decir las profundidades de Dios. Nadie conoce al Padre más que Jesús.
Y nadie conoce a Jesús sino el Padre. Verdaderamente. ¿Cómo? Verdaderamente. O sea, un poquito por encimita, hasta donde nos llega nuestro entendimiento, sí los conocemos. Pero verdaderamente, solo Jesús conoce al Padre. Por eso Jesús es el que nos revela al Padre. Y el Espíritu nos revela a Jesús. ¿Cierto? Solo ellos nos pueden revelar y enseñar eso. Dice, excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. ¿Ven? ¿A quién conoce al Padre? A quien el Hijo decide darle la revelación. Solamente Jesús revela al Padre. Escuche. Después, cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos. O sea, a los 12 que lo seguían. Ya se fueron los 70, ¿no? Y se queda con el grupo que siempre lo acompañaba, más en la intimidad, y les dice, benditos, escuche, benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes están viendo. Toda la gente, los estudiosos y los profetas y los reyes y la gente que amaba a Dios anhelaron ver los días del ungido, los días del Mesías, los días de estas maravillas. Lo anhelaron, pero no era para ellos, era para la iglesia. Lo anhelaron, había pistas en el Antiguo Testamento, había anuncios de lo que iba a suceder y lo anhelaron con su corazón verlo, vivirlo, escucharlo personalmente, pero no se les dio. Entonces ustedes deberían de estar regocijándose, clamando, adorando, disfrutando, haciendo fiesta por el gran privilegio de lo que pueden ver y oír. La manifestación de la gloria del Hijo de Dios, hermano. Lo que ellos estaban viendo. Y se los habla el Señor. Benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas, ¿cuántos? Muchos. Muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¿Para quién era esto? Sí, para la iglesia. Para todos aquellos que recibieran el mensaje del Evangelio y al Hijo de Dios. Vamos a ver Hechos 13, 47 al 52. Aquí están ya los apóstoles, ya vestidos del Espíritu Santo, ¿verdad? Llenos del poder de Dios, predicando el Evangelio. Y hay un episodio aquí donde vamos a ver este gozo nuevamente manifestándose. Hechos 13, 47 al 52. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Aquí Pablo, otra vez lo corren de la sinagoga, para variar, como era costumbre, lo corren los judíos. Y entonces Pablo se vuelve a los gentiles y les dice que fue enviado a ellos y que ahora todo esto que estaba enseñando y todas esas promesas eran para los gentiles también. O sea, para nosotros los que no somos judíos. Y vean la respuesta. Dice, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, o sea, los que no eran judíos, porque los judíos los habían convencido de que todo eso era solo para ellos. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban, se alegraban. Miren, regocijar significa celebrar, festejar. La palabra significa celebrar saltando y con júbilo. Y dice que se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Qué viene cuando entendemos que somos salvos, hermano? ¿Qué debe de suceder? Alegría, regocijo, ¿sí o no? Y dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿De qué era esa provincia? De gentiles.
Y los judíos rechazaron, pero los gentiles, ¿qué? Recibieron, creyeron. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, se les dio potestad de ser llamados, ¿cómo? ¿Hay aquí hijos de Dios que creyeron en su nombre? Sí. Pero, ya saben, los judíos se enojaban de que la gente se convirtiera a Cristo y siguieran a Pablo. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron. Ya estaban acostumbrados, donde quiera los andaban corriendo, ¿eh? Los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, vean la actitud de los primeros cristianos, hermanos, cuando eran perseguidos, apedreados, los corrían, los perseguían por todos lados, pero ellos, donde llegaban, impactaban y la gente creía el mensaje de la salvación. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿De qué estaban llenos? Y hay persecución, ¿verdad? Pero vemos cómo la obra del Señor va creciendo. El Señor se llenaba de gozo de ver lo que estaba sucediendo en el ser humano. A eso vino el Señor Jesús. Y los discípulos participamos de ese gozo. ¿Usted se goza cuando ve maravillas de Dios? Yo le pregunto, ¿usted se goza cuando alguien se convierte al Señor? ¿Usted se goza cuando Dios hace el milagro en una persona? ¿Cuando Dios sana a alguien? Ellos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los gentiles recibieron todo esto que el pueblo judío en general, porque muchos creyeron, habían rechazado. Primera de Pedro 1, 8 al 10. Primera de Pedro 1, 8. Dice así: ustedes aman a Jesucristo. Nueva traducción viviente. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. ¿Por qué les dice así Pedro? Porque Pedro sí lo vio, ¿no? Pedro anduvo con él. Y ustedes han creído ustedes sin haberlo visto. ¿Se acuerdan que decía Jesús? Bienaventurado eres, Tomás, porque viste y creíste. Más bienaventurados los que van a creer sin haber visto. Y aquí estaban ya. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él. ¿Y qué? Y se gozan con una alegría gloriosa. ¿Cómo se gozan? ¿Dónde están los que están bien gozados? Con una alegría gloriosa. O sea, brillante, magnífica, grande. Y dice: ahora, aunque no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. O sea, ni se puede explicar el nivel de alegría y de gozo que hay en los que hemos creído y hemos confiado y hemos puesto nuestra vida en el Señor. ¿Qué pasa con nosotros de manera natural? Hay en nosotros una alegría gloriosa e indescriptible. Habían de ver la cara de alegría gloriosa que tienen desde acá, hermanos. Habían de ver, o sea, de verdad manifestándose esta conciencia de confiarle nuestra vida al Hijo de Dios. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Y eso es lo que ellos entendían. Había una alegría gloriosa e indescriptible porque entendían que al haber creído habían encontrado la salvación de sus almas. Y repite lo que les decía hace rato. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida, pero no era para ellos. Estaba preparada para ustedes.
Diga para mí. ¿Para quién era todo eso que se anunció en el Antiguo Testamento? Esas promesas, esas figuras, esas maravillas para nosotros. Incluso los reyes y los profetas anhelaron ver y escuchar eso. Incluso dice, los profetas querían saber. Yo creo que le preguntaban, Señor, dime más, dime más. No es para ustedes. Hasta ahí. Alégrense conmigo. Es el tema del día de hoy. El Señor quiere que nos alegremos y que participemos de su gozo. Y ya vimos por qué les puse estos versos primero, para que sepan que ese gozo ya está en nosotros. O sea, el Señor no nos está pidiendo algo que sea imposible o raro o extraño. Ese gozo ya está en los que son salvos. Es un gozo y una alegría gloriosa e indescriptible al saber que somos salvos y que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. No se puede con tanta alegría, ¿verdad, hermano? Híjole. Y dice el Señor, alégrense conmigo. Vean este pasaje donde el Señor reprende al pueblo, pero con mucho amor les enseña. Ya una vez yo les había platicado de este capítulo en Lucas, en donde he visto que la gente explica tantas cosas, pero sin embargo, este capítulo tiene un solo propósito: enseñarle Dios al pueblo que se gocen con Él, que Él está esperando que se gocen con Él, que aprendan a gozarse de las maravillas de Dios, que sepan participar del gozo del Señor. El Señor está gozoso haciendo la obra que su Padre le mandó a hacer, todas estas maravillas. Y resulta que el pueblo amargado, sobre todo los principales sacerdotes y los escribas, no participaban del gozo, al contrario, criticaban, señalaban y demeritaban estas maravillas. Y eso es triste. Vamos a leer Lucas 15:1. Dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama, o sea, como usted y yo, comprendemos claramente. Dice: a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. ¿Quiénes iban a buscar a Jesús? Los publicanos, que eran los peores pecadores, ¿no?, a la vista del pueblo. Y pecadores de todo tipo, de chile, mole y pozole, de mala fama, mal prestigio, mal testimonio, pecadores. Venían a enseñar, a buscar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos, ¿quiénes? Diga, los fariseos. A ver, levanten su mano los fariseos de esta iglesia. Ay, hermana, disimula, como que no te vi, como que... Sí, los que sienten que saben mucho y se la pasan criticando, señalando, rechazando, demeritando, menospreciando las maravillas que Dios está haciendo. Qué triste. Esto fue anunciado cientos de años, el día glorioso que vendría el enviado, el ungido de Dios, a cumplir las promesas que hizo a los patriarcas y a acercar el reino de Dios. Y sin embargo, estaban pasando las maravillas y ellos duros de corazón. ¿Saben que siempre hay gente así en la iglesia? Eso no. Y aparte, ¿quiénes son? Los escribas y los fariseos. Mire, los que más saben, los que leen mucho, los que estudian mucho, los que conocen mucho, los teólogos apologetas y esos que tienen la revelación. Ellos sí entienden, no como otros, ¿verdad? Ahí estaban estos, los fariseos y los maestros de la ley religiosa. Fíjense, se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores. ¿No era una maravilla que el Hijo de Dios viniera a buscar a los pecadores, hermano? ¿No era una maravilla gloriosa, hermano? Cuando ellos lo vieron, debían haberse gozado y regocijado y hacer fiesta,
porque la palabra y las promesas que Dios le dio a los patriarcas estaban haciéndose ya. Se estaban viviendo, se estaba manifestando el poder del reino de los cielos, hermanos, enfrente de ellos. Y en vez de eso, se quejaban, criticaban, menospreciaban. ¿Cómo es posible que Jesús se juntara con semejantes pecadores, hijos del diablo? ¿Han escuchado predicadores así? Es que, hermano, de verdad, no sé si no han leído toda la Biblia, ¿por qué se atreven a estas cosas, no? Esos son los que necesitan amor, a los que vino a buscar Jesús. Jesús no vino a buscar a sanos, sino a los enfermos, ¿verdad? No vino por justos, sino ¿por qué? Por ti, por mí. ¿Verdad que sí? Y dice, ¿cómo se juntaba con semejantes pecadores? Y hasta comía con ellos. No puede ser. Lo que pasa es que estaba prohibido para ellos, sentarse a la mesa de un pecador, de un publicano, esa era una ofensa terrible, ¿no? Era contaminarse. Así es que ellos, acuérdense que fariseo significa apartados, O sea, yo no me junto con ese, yo no me junto con aquel, no me contamino, yo no me junto con la chusma, porque yo soy consagrado al Señor. ¿Se acuerdan de aquel fariseo que oraba? Gracias, Señor, porque no soy como este publicano. Yo sí diezmo, yo sí oro, yo sí ofrendo, yo sí terminé el instituto. Y llevo 3 institutos. Sí, no soy como este, que no se sabe ni los 10 mandamientos en hebreo, ignorante. Mire, de esos está llena la iglesia, Bueno, no llena, pero siempre hay. No están listos para saber en qué se equivocó el predicador. Cada enseñanza, la canción que está mala, el ujier que no está sonriendo. Bueno, pues todos, no sé. O sea, están viendo, no van a saber qué. Porque saben mucho. No, ellos sí. No, y luego de la doctrina reformada, y traen la revelación nueva, y traen, no, hombre. Bájalos de la nube para que se sienten a escuchar. Y siempre ha habido de eso. Y es triste. Y en vez de gozarse de lo que Dios estaba haciendo, del Hijo de Dios que fue a rescatar las almas y fue a bendecir al pueblo y sanaba a los enfermos y los invitaba a los pecadores al arrepentimiento y les ofrecía el reino de los cielos, en vez de gozarse y celebrar, estaban criticando. Qué triste, ¿no? Y para atacar esto y para enfrentar este problema, el Señor habla 3 parábolas abajo. ¿Cuál es el objetivo? Enfrentar este problema, confrontar a esta gente que no se gozaba viendo las maravillas de Dios. Y el Señor, con una paciencia y una sabiduría maravillosa, pone 3 ejemplos para ilustrar la importancia y el gran error que estaban cometiendo al no gozarse de todas estas maravillas. Dice, y hasta no comían con ellos, y hasta comían con ellos. Dice, entonces Jesús les contó la siguiente historia. ¿Ya ve por qué Jesús va a contar estas historias? No, hombre, yo he escuchado, las usan para tantas cosas. Aquí Jesús lo que está atacando es este problema, esta actitud agria, esta actitud de no maravillarse, esta actitud de menospreciar la obra de Dios, esta actitud de criticar y de no celebrar que el reino de los cielos se había acercado a ellos. Esa es la razón por la que cuenta estas historias. Vamos a verlas. Dice, les contó entonces la siguiente historia. Ya vieron cuál es el problema que está atacando Jesús, ¿verdad? La falta de gozo. ¿Cuántos hay aquí que les falta gozo? Ni levanten la mano, ya se les ve. Perdón la pregunta. Dice así: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? Ya se sabe la historia, ¿verdad?
Pero aquí el asunto no es la oveja. Aquí el asunto que Jesús ataca es que cuando fue hallada nadie celebró. Mire, vamos a ver, dice así, dice, ¿qué hará un pastor? Tenía 100 ovejas. Un pastor no es el dueño de las ovejas, ¿sí? ¿Está claro? ¿Qué creen que le pasaba a un pastor si perdía una oveja? ¿Qué le pasaba? Lo podían meter a la cárcel hasta que la tenía que pagar. O sea, no es cualquier cosa. Es que es una historia bonita, hasta me sé la canción. No es cualquier cosa. Es un obrero manejando una grúa de 1,5 millones y se le está a punto de ir al río. ¿Están entendiendo? O sea, es un pastorcito que trabaja por un denario y que si pierde una oveja puede ir a dar a la cárcel hasta que pague. ¿Y quién va a sostener a su familia? ¿De dónde va a sacar ese dinero? Las ovejas eran de los hombres ricos. Él era un humilde pastor. Tiene 100 ovejas, pero necesita encontrar esa porque se la van a reclamar. Créame que las va a dejar guardadas. No las dejó ahí sueltas, las encerró, las metió en la cueva, en el corral, como sea. En el desierto había muchos refugios, ya hemos hablado de eso. Los refugios que había en el desierto para las ovejas. Y se fue a buscar porque le faltaba una. Era muy importante. Era muy importante. Era el sustento de su familia. Podía perder la libertad. Se quedaba sin trabajo. Se endeudaría. Tenía que encontrarla. Y dice, la va a buscar hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, ¿qué va a hacer con ella? La va a revisar, que no le pase nada. Ay, san y salva, gracias. Dice, la cargará. Mira, ni siquiera que ni le pase nada. La va a cargar. ¿Ve la importancia de esa oveja? No, y aquí le echamos, no, esa oveja soy yo. Y que está. Luego le pone todo lo que usted quiera, romantiza todo lo que quiera la historia, porque la puede aplicar, pero lo que está enseñando Jesús es lo que sigue ahorita. Dice, la cargará ¿con qué? ¿Con qué? Con alegría, con gozo. Encontró la oveja, a lo mejor se aventó un día entero por el monte hasta que la encontró. Y cuando la encuentra se llena de alegría y la carga. No quiere que falle nada, la encontré. Yo le aseguro que va llorando de alegría porque la pudo conseguir, porque era algo muy grave si la llegaba a perder. Dice, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos. Esta es la enseñanza de este capítulo y de esta historia. Llamará a sus amigos y les dirá, ¿qué les dirá? Alégrense conmigo. Alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. Hagamos fiesta, alégrense. Este está saltando, está llorando, está alabando a Dios, se está regocijando porque encontró la oveja. ¿Y qué quiere? Que se alegren con él, que celebren con él, que se gocen, que uno venga con la guitarra y canten alabanzas y el otro se levante a danzar y venga la sobrinita con el pandero. Encontré mi oveja que se me había perdido. Con gran gozo. Fíjense la enseñanza, Dice Jesús, de la misma manera
hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. ¿A quién se la aventó el Señor ahí? ¿Quiénes son los 99 justos? Los fariseos. Yo no soy como este. Yo no me sentaría a comer con esa gentuza. ¿Se acuerdan? Si supiera quién es la mujer que lo está tocando, no lo permitiría. ¿Se acuerdan todo eso? Digo, hubo muchos, ¿no? Ejemplos. Resulta que el Señor estaba haciendo una maravilla, trayendo las bendiciones del cielo al pueblo, y estos no solamente no celebraban, no se regocijaban con el Señor, que Él estaba gozoso, ¿no? ¿Quién es el que fue a buscar? Y Él lo encuentra, y Él está haciendo la obra de Dios, y el pueblo, viendo las maravillas, no celebraba, criticaba, despreciaba, demeritaba. Qué horrible. Y les dice, pues hay más alegría en el cielo por un pecador perdido, o sea, por uno de esos publicanos que se sentaron a comer conmigo, por uno de esos malhechores de mala fama que acaba de arrepentirse. Hay una fiesta más grande en el cielo por ese que se arrepintió que por 99 justos que no se extraviaron. ¿Cuántos saben que no hay justo ni un uno? O sea, no aceptaban su pecado, pero estaban perdidos. También los criticones y que sabían mucho. Y dice, hay más alegría en el cielo. Miren, en el cielo hubo fiesta cuando se arrepiente un pecado. Levante la mano quien ya se arrepintió de verdad. Gracias por su honestidad a los demás. Sigan así, ándale. Sígale. Cuando yo me arrepentí, hubo fiesta en el cielo. Y cuando usted se arrepintió, hubo fiesta en el cielo. ¿Y qué cree? Los ángeles sí se regocijaron y celebraron. Y nosotros tenemos que aprender. Aquí está una llamada de atención. Alégrense conmigo. ¿Han visto el milagro que hace alguien, que hace Dios en alguien? ¿Qué tienes que hacer tú? Alegrarte con el Señor, porque hay fiesta en el cielo. ¿Y qué somos nosotros? Ciudadanos del reino del cielo, hermanos. O sea, nosotros debemos estar celebrando. Y luego sigue Lucas 15:8. O supongamos, les da otra historia. Vean la importancia. Es para enseñar lo mismo, hermano. Pero el Señor con cariño. Por si no entienden con esta, les pongo otra, ¿verdad? Les voy a enseñar 3 formas, se lo explicó. Dice, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿Cuántos tienen una esposa? ¿Qué pasa si se le pierde dinero? Digo, desarman la casa, ¿no? O sea, de plano. O sea, si se le pierde, imagínate, tenía 10 monedas de plata. Esto es un dineral en aquel entonces. Esto es el ahorro de años y años, ¿no? Y se le pierde una moneda de plata. Mire, señora, va a cerrar con candado. Va a desarmar todo lo que sea armable. Y ¿saben qué dice? De aquí nadie sale. Y nadie se me va hasta que aparezca mi moneda. Es muy importante para ella, porque es el tesoro de la familia, Es el trabajo y el sustento de sus hijos, de su familia, a lo mejor del negocio del marido. Ella es responsable de esa moneda. Y dice, supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. Fíjense, no encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. ¿Sí o no? ¿Qué ejemplos del Señor para
Imagínense, hermano, el Señor no prendió la lámpara y barrió toda la casa. Descendió del cielo, se encarnó en un cuerpo humano, un cuerpo de esclavo. Siendo igual a Dios, no se aferró al ser igual a Dios, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo. Y ya en posición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para rescatarnos, para encontrarnos, para venir a buscar lo que se había perdido, ¿no? Qué maravilla tan grande, ¿no? Pues les está enseñando el Señor Jesús. Y les dice, y cuando la encuentre, ¿qué va a hacer esta mujer cuando la encuentre? Las monedas de plata. Encontró la moneda. Dice, cuando la encuentre, ¿qué va a hacer? Llamará a sus amigos y a sus vecinos. Hermanos, eran los fariseos, los escribas, el pueblo de Israel, los encargados de enseñar al pueblo, de guiar al pueblo. Ellos debían haber sido los amigos que se gozaran cuando era encontrada esta posesión. Cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, ¿qué les va a decir? Esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza. Alégrense conmigo. Hermano, el Señor te está hablando. Alégrate conmigo. Alégrate conmigo. El Señor Jesús está dando vida, resucitando a los muertos, abriendo los ojos a los ciegos, liberando a los oprimidos, dando libertad a los cautivos, estableciendo el reino de los cielos con poder y maravillas. Gózate conmigo, te está diciendo y te está invitando a participar en esta alegría. Y qué difícil es. Es que yo no danzo porque eso es del diablo. Es que el pandero es de no sé qué. Es que, ay, hermanos, qué tristeza. Celebrar, gozar, reconocer las maravillas de Dios. ¿Qué quiere el Señor? Vengan y alégrense conmigo. Está diciendo, a ver, si una oveja se pierde y la encuentran, ¿harán fiesta, sí o no? Claro, todos entendían por el contexto. Si una mujer pierde una moneda de plata y la encuentra, pero claro que va a hacer fiesta, pero por supuesto, y le va a anunciar a todos, la encontré. Vengan, gócense conmigo, alégrense. Vengan a celebrar. Y resulta que yo vengo del cielo a buscar a ustedes los perdidos. Y cuando hay un pecador para darle vida, no se alegran, critican, se alejan, menosprecian. Hasta lo acusaban de comedor y bebedor, ¿no? De borracho y tragón, lo acusaban a Jesús. El Hijo de Dios ahí, entre el pueblo, llevando la vida. Alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. Fíjense la enseñanza. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios. ¿Ya ven cómo es así? Hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Con uno solo, hermano. Yo siempre me acuerdo de una época donde la verdad me estaba yo como entristeciendo porque veía que la vida de muchos hermanos de la iglesia estaba bien horrible. Fue una etapa feíta, triste. Y de pronto alguien mostraba fruto, cambios, crecimiento, alegría, la vida de Jesús. Y eso me llenó de alegría para trabajar otros 2 años más. Ahora imagínense el Señor. El Señor se alegra, hermanos, cuando uno se arrepiente. Hay fiesta en el cielo. ¿Y sabe qué? Y los ángeles participan de la celebración y del gozo.
De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. ¿Está claro lo que está reclamando Jesús? O sea, vean lo que el Hijo de Dios viene a hacer al pueblo. Y ustedes, en vez de celebrar y gozarse y aclamar a Dios y alabarle y adorarlo, se la pasan criticando, se la pasan condenando, se la pasan menospreciando. Llegaron a decirle: por Belcebú es que echa fuera demonios. Cosas terribles, hermano, terribles. En vez de celebrar que el Hijo de Dios estaba derramando vida y estaba acercando el reino del cielo a la gente, y se estaban cumpliendo las profecías que habían sido anunciadas. Y después ahí va otra enseñanza. Y ahora habla la figura más famosa, ¿verdad? Lo que estamos hablando, esta historia de un hombre hacendado y rico que tenía 2 hijos. Y un día de ellos, un hijo le pide la parte de su herencia. Le dice: papá, yo ya cumplí 18 años, ya sé lo que hago, ya estoy grande. He visto tutoriales en el internet y ya sé cómo hacer para vivir. Dame la herencia que me corresponde porque me voy, ¿verdad? Y el padre se la dio. Hoy voy a omitir un montón de detalles que hemos hablado en otras ocasiones. Vamos a centrarnos en esto que estamos aprendiendo hoy. El padre se la dio, su herencia, y fue y la malgastó viviendo perdidamente, lejos de la casa de su padre. Tiempo después se le acabó el dinero y empezó a pasar hambre, porque hubo hambre en la tierra. Y llegó a pasar hambre y al grado que se le antojaba la comida de los cerdos, pero no, ni eso le daban. Y él, dice en la Reina Valera, y volviendo en sí, ¿verdad?, reacciona. Aquí dice en el verso 17: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, él, ¿en dónde? En casa, hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y él ahí viendo a los puercos comiendo y él con hambre. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Estaba dispuesto a humillarse, ¿no? Entonces regresó a casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. ¿Tú reconoces a tu hijo de lejos? Y este padre lo vio llegar a lo lejos, lleno de amor y de compasión. ¿Qué tenía? Amor y compasión. Este hijo es el pueblo de Israel. Les está diciendo: ellos se alejaron de Dios, hermano. Ellos se fueron de la casa del Padre. Ellos rechazaron a Dios. Y ahora está la oportunidad de que vuelvan, ¿no? Pero fíjense, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo. Miren, Jesús veía a los pecadores y veía a los malhechores y a los pecadores de mala fama y se acercaba a ellos para ofrecerles, por medio del arrepentimiento, por medio de la fe, el perdón de sus pecados y la entrada al reino de los cielos y la vida eterna. Entonces fue a su hijo, lo abrazó y lo besó. ¿A qué creen que olía el hijo que últimamente había estado con los puercos? El padre llegó y lo abrazó y lo besó. ¿Cómo a qué cree que usted llegó oliendo cuando regresó a la iglesia? Después de andar allá embarrado en tanta cochinada.
Pero ese no es el tema hoy. Sigamos. Lo abrazó y lo besó su hijo. Le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. ¿Qué tan grande es el amor del Padre, verdad? Sí. Miren, esos publicanos y esos pecadores, un día dijo Jesús: las prostitutas y los publicanos irán delante de ustedes, porque ellos creyeron. Y dice: vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Le puso un anillo de oro, vestido nuevo. Segurito lo bañaron, ahí, pero segurito. Dice: para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Escuche esto: tenemos que celebrar con un banquete. Tenemos que hacer fiesta. ¿Ve la insistencia del Señor? Tenemos que celebrar. ¿Cómo fue en las primeras dos parábolas? Vengan y alégrense conmigo. Vengan y celebren mi gozo. Participen de mi gozo. Esta oveja que había estado perdida fue encontrada. Vengan a celebrar. Encontré mi moneda, dice la mujer. La moneda que había perdido la pude encontrar. Vengan, celebremos porque esta moneda ha sido hallada. Vengan y celebren conmigo. Y acá el Padre dice: es necesario hacer fiesta. Tenemos que celebrar con un banquete, porque mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Ese pueblo estaba muerto. Ese pueblo estaba muerto en sus delitos y sus pecados. Y ahora la gente estaba volviendo a la vida creyendo en Jesús. La gente estaba recuperando la vida, se estaba reconciliando con Dios, estaban entrando al reino de los cielos por medio del arrepentimiento y la fe, porque Jesús se los ofrecía. ¿Verdad que sí? Y estos, en vez de celebrar las maravillas de Dios, estaban criticando, señalando, despreciando, menospreciando. Qué triste. Y el Señor le dice: vengan y celebren, hay que hacer fiesta. Y aquí está el hijo. Estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado. Entonces, ¿qué? Comenzó la fiesta. Qué bonito, ¿no? ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué hubo en el cielo? Dice: cuando yo me arrepentí. ¿Y cuando tú te arrepentiste? Y hay que participar en la fiesta porque somos del reino, ¿sí o no? ¿A quién le gustan las fiestas? No, es que yo soy reformado. Nosotros con himnos. No, hermano, hay que celebrar, Y luego dice: cuando regresó el hijo mayor. Vamos a hablar del hijo mayor. ¿Quién es el hijo? ¿A quién representa el hijo mayor aquí? A los que sabían más, a los maduros, a los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, todos estos eruditos que sabían muchísimo y que decían: ¿cómo es posible que se junta con esos publicanos? ¿Cómo es posible que se deja tocar por esa mujer si supiera quién es? ¿Cómo se sienta hasta come con ellos, malhechores de mala fama? ¿Cómo es posible? Pero nosotros no nos contaminamos con esas cosas. Nosotros somos los buenos, somos los santos, somos los que ya llevo 3 institutos bíblicos. Sé el hebreo, el griego, que no somos iguales.
Ese es el hijo mayor que había sido un buen hijo. Nomás estaba amargadito. Mire, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música. ¿Qué había en la casa del padre? Fiesta. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y baile en la casa. ¿Qué había? No, eso es del diablo. No, donde se pare uno a danzar. No, eso es del diablo. Eso ya cesó. Eso no, eso es terrible. No, me voy de aquí. Había música y baile en la casa. Había una fiesta. Y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba. Le preguntó a uno de los sirvientes qué es lo que estaba pasando. ¿Qué es esa música? ¿Qué es eso que se escucha? Y fíjense, el otro, me imagino enfiestado y contento, ¿verdad? El sirviente le dice con alegría: tu hermano ha regresado. Volvió tu hermano y tu padre le mató el ternero engordado. Celebramos, hay fiesta porque llegó a salvo. ¿Era un motivo para celebrar o no? ¿Sabe cómo son los religiosos y los criticones y los amargados que sí están en la iglesia? Que sí hay. Dicen así: el hermano mayor se enojó. ¿Cómo andaban los fariseos, los escribas y los enojados? Porque la gente iba a Jesús. ¿Cómo ve? Porque los publicanos, los pecadores, las prostitutas, iban a buscar a Jesús. Y ellos, en vez de celebrar que había arrepentimiento, que el reino se había acercado, se enojaban, se enojaron. El hermano mayor se enojó, no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó. ¿Se imagina al padre suplicándole? Es su hijo. Y esos fariseos y esos escribas eran israelitas. Por eso Jesús les está enseñando eso, para que se arrepientan, para que reaccionen. La estaban regando feo. Y dice, su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. O sea, guardé la ley, los mandamientos, diezmaba, me purificaba, hacía todo, ¿verdad? Yo, buen hijo, nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Yo estaba bien frustrado Sin embargo, cuando este hijo tuyo, ¿verdad? Ya ni es su hermano, ¿no? Dice, cuando mi hermano, no, dice, tu hijo. Cuando vino tu hijo y regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas. Antes de eso, no decía la Biblia que había ido con prostitutas. No sé si este hermano lo investigó o le está echando de más. Pero aquí ya hasta le echó hasta prostitutas. Dice, desechando tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. ¿Ven a los fariseos? ¿Cómo este maestro Jesús, con esa sabiduría, con esas señales que hace de Dios, cómo es posible que se junta con este publicano? ¿Cómo es posible que va y come con pecadores? Estando nosotros, los estudiosos, los fariseos, santos, lindos y diezmadores. ¿Cómo es posible que se va con estos? ¿Cómo? Que hay banquetes, porque había banquetes, ¿no? Y Jesús invitaba a los vagos, a los pecadores. Sí. Y el Padre, con amor, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Enseñando con parábolas de amor al pueblo para que reaccionaran. Porque el reino de los cielos se había acercado.
El tiempo se había cumplido y el Hijo de Dios estaba entre ellos. Era hora de celebrar, era hora de festejar, pero estaban amargados. Es el hermano mayor. Su padre le dijo: mira, aquí está la enseñanza para nosotros, por si acaso hay uno que se amarga porque a otro le va bien, porque Dios bendice a uno y a ti te dolió, porque a mí no, y por qué lo escogieron a él. O el peor, el vago que te robó hace 10 años, llega a la iglesia arrepentido y tú tienes ganas de pegarle. Y todavía le dice al predicador: hoy hay fiesta en el cielo, porque Cristo te ha perdonado y te ha salvado. Y todos aplauden y se arma la fiesta y tú estás enojado. Sí hay. Sí, claro que hay. Y dice: mira, querido hijo. ¿Cómo le habla? Querido hijo. Qué bonitas 3 historias para que entendieran, ¿verdad? Celebren conmigo, es necesario venir a hacer fiesta. Están sucediendo las maravillas de Dios. Vengan y gócense conmigo, porque el reino de los cielos ha descendido a darles vida. Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado. Todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar. ¿Está leyendo? Cámbiale porque teníamos que celebrar. Gracias. ¿Qué teníamos que hacer? En la otra versión dice: era necesario hacer fiesta. ¿Era qué? Hermano, usted necesita, es necesario que aprenda a celebrar. Es necesario que aprenda a regocijarse las maravillas que Dios está haciendo en su vida y en la vida de su prójimo. Es necesario que aprendamos a gozarnos de las maravillas de Dios que se están manifestando en el reino de los cielos, en la iglesia. Incluso a veces nos usa a nosotros para hacer maravillas, ¿o no? Es Él, es su poder, es su gloria. Pero hasta no solamente nos deja ver y oír, hasta nos deja participar, ¿o no? Y es necesario que celebrar, es necesario gozarnos, es necesario hacer fiesta. Mira, querido hijo, teníamos que celebrar este día feliz. ¿Era un día feliz? ¿Sí o no? Para el pastor de las ovejas, ¿fue un día feliz encontrar a su oveja perdida? ¿Y qué quería? Que celebraran con él. Para la señora ama de casa, ¿fue un día feliz que encontró su moneda de plata? ¿Y qué quería ella? Que celebraran con ella. Ahora el padre ha recuperado al hijo que se le había perdido. ¿Y qué dice? Es necesario hacer fiesta. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora es encontrado. Tenemos que celebrar. Tenemos que festejar las maravillas de Dios, hermano. No podemos seguir siendo tan pasivos, tan indolentes, metidos en nuestras cosas. ¿Con quién platicaba ayer? Que el Señor hace maravillas en nuestra vida, con Cristo, maravillas en nuestra vida cotidiana que a veces ya no nos damos cuenta, ¿no? Pero Él se está manifestando y haciendo milagros y milagros en nuestra vida. ¿Y qué necesitamos hacer? Celebrar, tener una vida de alegría y de gozo. Porque la plenitud de gozo habita en nosotros. ¿Cómo se llama? Cristo. ¿Cuántos saben que Jesús habita en ustedes? ¿Y en su presencia hay qué?
En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Así la canta, ¿verdad? Pero lo cree. Y es la vida. Y el Señor dice, es necesario que hagamos fiesta. ¿Cuántos son nacidos de nuevo? Significa que Cristo habita en ti. ¿Será una razón para celebrar? A veces estamos confundidos. Mire lo que pasa aquí en Nehemías. Me gusta mucho este pasaje. Me acordé, de última hora lo metí. Nehemías es uno de los libros que más me gusta. Y habla de restauración, de ataques del enemigo, de liderazgo. Si a usted le gusta el liderazgo, es el mejor libro de liderazgo que puede encontrar. Ningún libro le va a ganar a ese. Y después de restaurar las bardas y poner las puertas, después encuentran el libro de la ley y se reinician los servicios y hacen un convite, y ese día abren el libro y lo vuelven a leer en público. Después de muchos años, acuérdense que vienen del exilio, regresando los 70 años del exilio. Y empiezan se reúnen todos y empiezan a leer la palabra de Dios, que estaba empolvado ese libro ahí guardado. Y empiezan a leer el libro de Dios, y los predicadores se esfuerzan porque la gente entendiera. Y el pueblo comienza a recibir la palabra de Dios y empieza a llorar. Y empiezan a llorar y arrepentidos y a pedir perdón y a caer de rodillas. Y hemos vivido esas cosas, Y la gente comienza a llorar. Y miren lo que pasa aquí. Dice, y los levitas interpretaban para el pueblo. Que interpretaban para el pueblo, dijeron, no se lamenten ni lloren. ¿Cómo estaba el pueblo? Llorando, arrepentido, confrontado por la palabra de Dios que habían abandonado. Emocionados porque se recuperaban los servicios para Dios en Jerusalén. Y dice, no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante de su Señor. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor, en el gozo del Señor está su fuerza. También los levitas clamaban al pueblo y decían, cállense ya, no lloren, pues este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría, porque habían oído y entendido las palabras de Dios. ¿Cuántos entendieron la palabra de Dios hoy? ¿Qué quiere el Señor? Que nos alegremos, que nos gocemos y que celebremos en el gozo de Él, porque Él se está gozando de hacer la obra que su Padre le envió a hacer. ¿Y qué quiere? Que nos gocemos con Él. Gócense conmigo. Y este día, ¿verdad que le pasa bien seguido esto a usted cuando sale un domingo de la iglesia? Sale tan contento que quiere hacer fiesta, y ya le invita a uno, le invita a otro, se arma ahí Los domingos eso termina como en muchas fiestas, se juntan de a 2, de a 3 familias. Es natural. Nos llenamos de gozo, hermano. Pero mire, no se alegre tanto por todas las maravillas, sino más bien por saber y entender que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Gócense. Vivan su vida cristiana con alegría. Nosotros nos gozamos en el Señor
Y podemos gozarnos en el Señor, porque por medio del Espíritu Santo, el gozo de Cristo, el gozo de la plenitud de la presencia de Cristo, habita y se manifiesta en nuestras vidas. ¿Cuántos van a practicar el gozo? ¿Cuántos? ¿Cuántos van a vivir su vida cristiana con alegría? Hermano, disfrute de las maravillas. Hermano, si usted es el criticón, deje de estar criticando y gócese. No sea la Mical de casa de oración. ¿Se acuerda Mical? Ejemplo, ¿verdad? Pero hay Micales hoy en la iglesia. Ahí va David gozándose y danzando, ¿verdad? Regocijándose. Brincaba, danzaba y daba vueltas y alababa a Dios, o sea, remolineaba, ¿verdad? Y la Mical desde la ventana lo menospreció en su corazón. Hermano, no seas Mical. Y si te pasan esas cosas, mira, pide ayuda al Señor. Ora. Pero el Señor, ¿qué quiere? Que te goces con Él de lo que Él está haciendo en el pueblo. Que te goces de la obra del Espíritu Santo que está haciendo en cada uno. Que te goces de ese arrepentido que llega hoy a la iglesia y no sabe ni qué onda, pero viene entregándole su vida al Señor y quiere que celebres con Él. Porque hay fiesta en el cielo, ¿eh? Y el Señor quiere que aprendamos a gozarnos de estas cosas. Mical menosprecia a David en su corazón. Y cuando llega David después de la fiesta y el convite y la celebración de haber llevado el arca que simbolizaba la presencia de Dios a Jerusalén, llega David, ya llegué, vieja, ¿no? Y Mical, así como de telenovela, qué bonito se veía el rey bailando desnudo como un sinvergüenza delante de las criadas. O sea, tóxica, ¿no? Sí hay, hermano, sí, que sí se meten a la iglesia. Ay, ¿y eso para qué? Tanta payasada. Si no es para ti, es para el Señor. Y eso contesta David, por eso lo estoy diciendo. Porque David le dice, no fue delante de las criadas que bailé, sino delante de mi Señor. El mismo Señor que quitó a tu papá y me puso a mí en su lugar. ¿Cómo la ves desde ahí? Y dice ahí que después de eso dice, y Mical no pudo tener hijos. O sea, hay una esterilidad espiritual, hermano. Terrible. No debemos participar en esas actitudes que hoy vimos en este ejemplo. El Señor dice, gózate conmigo. Ya saben que no soy así tan pentecostal, pero gózate delante del Señor. Sí se hace, ¿verdad? Ay, ¿quién sabe por qué me la supe? Hermano, gócese, hermano. Gócese. Usted ha sido perdonado sus pecados. Hoy pertenece al reino de los cielos. Fue trasladado de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida eterna. ¿No? ¿Hay motivos para celebrar? Y cuando uno de estos pecadores se arrepiente, ¿qué? Hay fiesta. Haga fiesta. Gocémonos con el Señor de las maravillas que está haciendo por medio de su Hijo para la humanidad, hermano. Porque cada que se gana un alma nueva de un pecador que se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y necesitamos aprender a celebrar junto con el Señor. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios.